Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bueno, vamos con un video muy padre. Y sí, amigos, hoy vamos a hablar de uno de los más grandes santos de toda nuestra iglesia. Estoy hablando de San Francisco de Asís. Hoy en su fiesta, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Y pues me atrevo a decir que es el santo que más se ha parecido a Jesucristo en su vida y en todo su testimonio. Y ahora van a saber por qué, y yo creo que van a concordar conmigo. En lo personal, es uno de mis santos favoritos, es uno de los santos a los que soy más devoto. Y bueno, pues la verdad es que San Francisco es un gran ejemplo a seguir, es una gran persona, fue una gran persona en su vida, en su testimonio, en su manera de actuar y sobre todo nos dejó un gran legado a toda la iglesia, no solo a su orden, sino que a toda la iglesia nos dio un gran legado, grandes enseñanzas, grandes formas de vivir la caridad, la pobreza, y ahorita vamos a ver cómo fue la historia de este gran santo, que la verdad deberíamos admirar y sobre todo seguir su ejemplo. San Francisco pues tiene una historia bastante bonita, yo creo que ya algunos de ustedes la conocen, pero pues no está de más que la recordemos para que pues los que no la conozcan pues vayan viendo cómo San Francisco tuvo esta historia de amor con Cristo. Y bueno, San Francisco de Asís venía de una familia muy acomodada, una familia de comerciantes poderosa, que tenía posición social. De hecho, San Francisco iba a ser nombrado caballero, pero para eso, pues tenía que pelear en las guerras entre Asís y la provincia de Perugia en Italia. En ese tiempo, pues estas dos provincias tenían conflictos armados y cada una de estas, pues tenía a sus ejércitos que peleaban entre sí, pues para tener la gloria en el campo de batalla. Y entre los soldados que estaban en Asís, pues estaba San Francisco, que en ese tiempo era Francisco Bernardone. Y bueno, pues él tenía este sueño de ser nombrado caballero para poder ahora sí llegar a la nobleza y llevarse consigo a la nobleza a toda su familia y ahora sí estar en la posición más alta de toda la sociedad de Asís, de Europa, pues en ese tiempo. Entonces, pues Francisco decide ir a pelear a la guerra junto con los demás soldados para poder así ganarse el título de caballero. Es entonces como se va a pelear. Su padre le había comprado una armadura muy bonita, brillante, reluciente, muy cara. Iba bien listo para poder pelear como hijo de un rico comerciante. Entonces, en el camino, San Francisco cae enfermo. Queda enfermo, pero pues sus compañeros en el camino lo dejan en una casita donde lo van a cuidar para que él no tenga ningún problema a la hora de ir a la guerra. Es cuando se recupera y logra ir, pero en medio de todo ese conflicto, de toda la guerra que tenían en ese momento, en pleno combate, San Francisco se desvía del camino y escucha una voz que le dice: Francisco, regresa a Asís y ahí se te dirá qué es lo que vas a hacer. Y San Francisco pues decide regresar a su pueblo, a Asís, para saber qué es esto que aquella voz le había dicho que iba a hacer, aquella encomienda que iba a recibir. Entonces es así como regresa a Asís, pero vienen los problemas porque no fue muy bien recibido ni por su familia ni por sus amigos. San Francisco regresa a Asís pues con un ánimo renovado, ¿no? Porque había escuchado aquella voz que le había dicho: regresa, ¿para qué? Para que veas lo que se te dirá que vas a hacer. Pero ojo, peligro. ¿Por qué? Porque al llegar a su casa su padre se queda perplejo de verlo ahí, cuando él debería de estar en la guerra ganándose aquel título de caballero que había prometido llevarle a toda su familia. Entonces, su padre, pues ya podrán imaginarse cómo se puso, ¿no? Se enojó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Y pues en ese enojo castigó a su hijo Francisco, pues ya se habían enterado de que Francisco había regresado de la guerra. Y pues todos sabemos que en la Edad Media pues habían castigos fuertes para el que desertara del ejército. Y pues toman preso a Francisco y se lo llevan a los calabozos del castillo, de la fortaleza del ejército. Y ahí en los calabozos, San Francisco se da cuenta de una realidad terrible que vivían pues todos aquellos hombres, aquellas mujeres que estaban ahí, personas pobres, personas desamparadas, que no tenían a nadie que viera por ellos, a nadie que les mostrara cariño. Entonces, ahí es cuando San Francisco se da cuenta de esta realidad que no había podido ver porque él estaba sumergido en sus lujos, en sus posesiones, en su estatus social, en todo lo que él tenía para sí mismo. No se había dado cuenta de esto porque él pues se había concentrado hasta ese momento en él. Pero cuando él mira a su alrededor y ve que hay mucha gente que necesita de Dios, que necesita que alguien les muestre cariño, que les muestre amor, que sea caritativo con ellos, entonces ahí es cuando él se da cuenta de que hay un modo diferente de vivir. Un día San Francisco se encontraba caminando por las afueras de Asís, casi por la salida, y en eso se da cuenta de que hay una pequeña iglesia que ya estaba abandonada, casi derrumbándose, pero entra porque ve algo especial. Entonces se dirige hacia allá y cuando entra ve un crucifijo muy particular, un crucifijo que hasta el día de hoy tienen resguardado en la iglesia en honor a San Francisco, ahí en Asís. Ve ese crucifijo súper especial, pero no se queda solamente ahí, sino que escucha que el mismo Cristo le habla a través de aquel crucifijo y le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia, ¿no ves que mi iglesia se está derrumbando? Y entonces San Francisco pues contempla precisamente que los muros materiales de la iglesia pues estaban derrumbando y él pues en su humanidad pues creyó que Cristo le hablaba del muro material, cuando en realidad le estaba diciendo que volviera a construir aquella iglesia, aquella unidad que la iglesia tenía. Entonces San Francisco pues tuvo un pequeño problema, pequeñísimo. Su padre se enteró de que estaba vendiendo aquellas telas sin su permiso. Y si ya era mucho, el hecho de que se hubiera ido de la guerra, el hecho de que hubiera quedado preso, el hecho de que hubiera tenido que rebajarse, según ellos, para poder vender las telas de la tienda de su padre, después de haber sido el hijo del patrón, pues ya ahora se entera de que su hijo está vendiendo las telas de su tienda sin su consentimiento. Eso también lo puso de malas, hizo que se enojara muchísimo. Entonces ya no recurrió a más castigos, ya no hizo que San Francisco se arrepintiera de alguna forma, sino que fue directamente con el obispo de Asís, que estaba pues en la catedral. Y entonces el padre de Francisco va y le reclama al obispo, le dice: mira lo que está haciendo mi hijo, mira lo que está diciendo, está despilfarrando todos mis bienes, los está botando a la basura, los está dando a los mendigos que ellos no pueden pagar nada. Y entonces el obispo va y le pregunta a Francisco, que ya estaba ahí: ¿por qué estás haciendo esto?, le dice. Y San Francisco, con toda humildad, con una fe impresionante, todo esto por inspiración del Espíritu Santo, es obvio, le dice al obispo: hasta ahora he llamado a Pedro Bernardone mi padre, pero en adelante solamente diré: Padre nuestro que estás en el cielo. Es el único ahora el que será mi Padre, el Padre Celestial, y solamente Él es el que me podrá decir hijo. En ese momento se desvistió, porque las ropas que traía puestas pues también eran de su padre, y se las devolvió.
Así es como él se despojó de todos sus bienes materiales, de todos los lujos que él tenía y con los que él contaba, para así abrazar la pobreza. Fue ganando seguidores, fue ganando gente que quería seguir su modo de vida y que quería compartir aquel modo de vivir que él había instituido en Asís, el modo de vivir de la pobreza, pobreza interior y pobreza exterior. Y fue como más hombres se le fueron agregando a su orden. Bueno, en ese momento pues era una comunidad, todavía no era una orden, era una comunidad pequeña de 12 frailes, contándolo a él, que se dedicaban a mendigar en las puertas para poder construir la iglesia de San Damián. Y cuando por fin la lograron construir, pues decidieron ir a Roma para poder pedir el permiso del Papa, que en ese tiempo era el Papa Inocencio III. ¿Para qué? Para que él les diera el permiso de poder hacer una nueva orden, la orden franciscana, la orden de los hermanos menores. San Francisco y sus hermanos se fueron hasta Roma, donde lograron ver al Papa, que en un inicio no había permitido que la orden se hiciera, porque decía que las reglas eran bastante estrictas, bastante duras, conforme a la vida que Francisco quería llevar. Pero San Francisco le dice al Papa: Santo Padre, pero es que en el Evangelio así nos pide vivir Jesús, porque los votos que San Francisco había puesto para la regla y la forma de vida de los hermanos menores no eran sacados de cualquier lugar, no eran sacados de cualquier fuente, sino que los sacó de la Sagrada Escritura, los sacó de los Evangelios. Entonces, pues tenía un fundamento bíblico, un fundamento en el cual Cristo había dicho: da tus pertenencias a los pobres, luego ven y sígueme. No lleven con ustedes ni sandalias, ni morral, ni oro, ni monedas. Todos esos consejos evangélicos que nuestro Señor le había dado a sus discípulos, San Francisco los tomó para poder hacer la regla de su orden. Entonces, el Papa, al escuchar esto, acepta hacer la nueva orden que Francisco le había presentado. Y es así como San Francisco obtiene el permiso del Papa para poder hacer la orden de los hermanos menores. Posteriormente, San Francisco se va a Monte Alvernia, donde ahí se recluye en una gruta, donde algunos de sus hermanos lo iban a ver, donde Santa Clara lo iba a visitar y le llevaba alimentos. Y ahí es donde pasó los últimos años de su vida, porque ahí sucedió un hecho muy importante. Un día San Francisco estaba en una contemplación maravillosa del misterio de la pasión del Señor. Y en ese momento se le apareció un ángel en forma de Cristo crucificado, que lo miró fijamente, y en eso San Francisco quedó en una contemplación aún mayor, como si él estuviera viviendo la misma pasión de Cristo. Y él cuenta que sintió en sus manos y en sus pies y también en su costado las heridas que nuestro Señor tuvo. Pero cuando se dio cuenta, las tenía impregnadas en sus manos y en sus pies. En su costado también tenía la herida que nuestro Señor le había querido regalar. Es el primer santo que tuvo unos estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Es el primer santo que tuvo estigmas de la pasión de nuestro Señor. El primer santo al cual Jesucristo le quiso regalar sus estigmas para que Él compartiera su sufrimiento que Él tuvo que pasar durante su pasión. San Francisco nos da un montón de ejemplos. De verdad que no alcanzaría un video para poder explicar todo lo que San Francisco nos dejó. Si ustedes quieren que en otro video les hable sobre algunas cosas que tal vez no sabías de San Francisco, o también de todos los ejemplos que nos da, entonces comenta y dale like a este video para que en algunos otros pues yo les pueda explicar muchas más cosas de este gran santo que sin duda alguna tiene mucho que enseñarnos. Y bueno, San Francisco nos da un gran ejemplo de pobreza de espíritu. Nosotros creemos que la pobreza nada más es no tener bienes materiales, pero pues ahí estamos mal, porque la pobreza también es vivir conforme al Evangelio, es sentir que sin Dios no podemos hacer nada, porque a veces creemos que por nuestras propias fuerzas podemos hacerlo todo. Podemos sentir
que por nosotros mismos podemos lograr todo lo que queramos. Y eso no es así. Si Dios no nos da la fuerza, nosotros no podríamos hacer nada. Entonces, esa es la verdadera pobreza de espíritu, la humildad, ser humildes, sin llegar a una falsa humildad. Ser humildes en el sentido de que nosotros sepamos reconocer cuando el otro está bien, sepamos reconocer nuestros errores, sepamos aceptar la ayuda de otros, y así nosotros estaremos viviendo aquella humildad que San Francisco predicó durante su vida. También nos da un ejemplo de un amor especial a todas las criaturas y a toda la creación de Dios, porque él hizo muchas oraciones para alabar a Dios por toda su creación. Él solía decirle hermano a toda la creación, hermano sol, hermana luna, hermana muerte corporal, hermana agua, hermano viento. A todo le decía hermano. ¿Por qué? Porque todos somos criaturas de Dios, somos fruto de aquella creación y por lo tanto, pues Él nos ha enseñado también a cuidar de nuestra casa común, que es la tierra. Amigos, esténse muy pendientes porque en este día de San Francisco no puede faltar la música y en un video que también voy a subir este mismo día a mi canal, voy a estar cantando un bonito canto que nos demuestra todo lo que San Francisco le alababa a Dios por todas las criaturas que Él había creado para nosotros, tanto por el ser humano, los animales, las plantas, todos los astros del cielo. Entonces, ese canto se llama Tú, Señor, que enciendes las estrellas. Yo creo que ya más o menos lo ubicarán. Algunos lo conocen también como Dios hermano, Dios amigo. Entonces, pues este canto lo estaré subiendo también a mi canal hoy, este mismo día. Así que si quieren, saliendo de aquí, de este video, vayan y escuchen este bonito canto porque no se van a arrepentir. Está muy bonito y sobre todo nos ayuda a reflexionar sobre este amor tan grande que San Francisco le tenía a la naturaleza. Hay muchos cantos franciscanos que están muy bonitos, pero este en particular es uno de los que más me gustan. Vamos a ver esta oración que se llama Hazme un instrumento de tu paz. Vamos a hacerla todos juntos. Dispongámonos para hacer esta oración y vamos a pedirle al Señor que nos haga instrumentos de su paz, así como lo hizo con San Francisco. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo amor. Que donde haya ofensas, perdón. Donde haya discordia, unión. Donde haya error, verdad. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tiniebla, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Señor, Maestro bueno, haz que yo no busque ser consolado, sino consolar, el ser comprendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Bueno amigos, así es como concluimos nuestro video de hoy. No se olviden ahorita de ir a ver esta canción, a escucharla, para que pues también sigamos celebrando esta fiesta de San Francisco, que es uno de los más grandes santos que existen en nuestra iglesia y que hasta el día de hoy sigue dando frutos. Y bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden darle like y suscribirse al canal para que sigan viendo más contenido acerca de la santidad, acerca de la música, sobre todo, pues para seguirnos acercando a Dios. Entonces, pues espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima. Cuídense mucho, nos vemos.